todas estas entrevistas que estamos haciendo tienen que ver que como sociedad empecemos a dilucidar si todas estas ideas que nos están trayendo, nos están implantando, que enfrentan sectores, un sector con otro, específicamente hoy hombres contra mujeres, vienen a solucionar algo a nuestra vida o en realidad vienen a traernos un problema que no teníamos. Bienvenido Luis Guillermo Chura Flores desde Bolivia. Él es un jurista muy reconocido en su país, de hecho es el director ejecutivo de la Escuela de Abogados del Estado, así que te voy a dar la bienvenida, te voy a pedir que saludes al público, Luis, y después te voy a preguntar exactamente qué es esa Escuela de Abogados del Estado. Muchas gracias, muy buenas tardes por la invitación, muchas gracias por este espacio. Me siento bastante contento de tener un nuevo encuentro con usted, señor Cardoso, para tocar temas muy importantes relativos a la niñez y demás. Sí, en la actualidad nos encontramos en el ejercicio de la función pública acá en nuestro país, en el Estado Plurinacional de Bolivia, a cargo de una institución bastante importante que es la Escuela de Abogados del Estado. Yo me siento muy feliz por la invitación y estoy presto para cooperar en criterios jurídicos que nos permitan avanzar un poco en la temática que usted ha propuesto. Un saludo cordial. Bueno, Luis, la primera pregunta tiene que ver con qué es esta Escuela de Abogados del Estado. Claro que sí, la Escuela de Abogados del Estado, entiendo que también existe en la Argentina una Escuela de Abogados del Estado, en Córdoba y otros, nace como una necesidad institucional de que, por ejemplo, las instituciones que se dedican a la defensa del Estado, como son la Procuraduría, que es parte del sistema de defensa del Estado, pueda contar con un área desconcentrada que se encargue de la capacitación permanente y constante con alto nivel académico para todos los abogados que defienden al Estado, que son parte de las instituciones públicas, ¿no? Ello nace a partir de una necesidad, de un diagnóstico respecto a la importancia que requiere el Estado de defenderse de los litigios internacionales, de los litigios nacionales en los cuales empresas al interior del país o empresas del exterior demandan al Estado por incumplimiento de algunos acuerdos internacionales o por el incumplimiento de algunos contratos administrativos, y necesariamente el Estado requiere defenderse frente a autoridades objetivas e independientes como son las autoridades judiciales, tanto internas del país, del Estado al que pertenecen, como externas, tribunales internacionales ante los cuales el Estado también requiere una defensa. La Procuraduría y la Escuela de Abogados del Estado fortalecen el conocimiento técnico de los profesionales para defender al Estado. Y ello también tiene que ver con los derechos humanos, porque a veces se demanda al Estado por infracciones a los derechos humanos respecto a niños, respecto a agresiones a mujeres, a niños, a sectores que son que tienen un nivel de vulnerabilidad fuerte al interior del Estado, que cuando no son protegidos por el Estado pueden ser demandados internacionalmente de acuerdo a los convenios internacionales que haya suscrito el Estado. Bien, Luis, qué buena síntesis de lo que es esta Escuela de Abogados del Estado. Yo te convoqué, porque en algún momento hemos compartido panel con Primera Infancia Internacional, donde se trataban otros temas que tienen que ver con la defensa de los derechos de los niños. En toda esta especialización que se empieza a hacer, no solamente con los profesionales del derecho, hoy hay especialización también con los profesionales de la salud mental. ¿Vos entendés que hoy los derechos de los niños son realmente el interés superior de los estados? Bueno, creo que, a ver, yo rescato mucho lo que, por ejemplo, lo que algunos importantes pensadores del derecho han rescatado de la realidad de la administración de justicia, ¿no? Creo que esto ha permeado todos los sistemas de administración de Sudamérica y también en parte de Europa, ¿no? Tenemos declaraciones internacionales de protección de los derechos del niño, tenemos observaciones claras que son la interpretación a estos acuerdos internacionales que constituyen obligaciones para el Estado de proteger al niño, de preservar su interés superior. La manera de entender este interés superior también ha sido desarrollada por la Comisión de Protección de Derechos del Niño. Entonces, tenemos documentos, tenemos instrumentos que nos permiten ejercer una defensa adecuada y oportuna de los niños. Eso hay que ponerle un punto aparte a esta realidad de instrumentos, de documentos internacionales y preguntarnos si los mismos trascienden eficacia en la administración de justicia cuando ya el ciudadano, el vecino, la madre, el padre, los padres que van a pelear la custodia de los niños, cuando se enfrenta con maltrato infantil y otros, la realidad
es que si estos instrumentos se aplican y tienen un resultado que lo percibe la ciudadanía. Yo creo que entre lo que es los instrumentos internacionales, estas herramientas de protección para los niños y la realidad de la aplicación de los mismos, hay una barrera bastante profunda y creo que ese es el reto actual que debemos enfrentar, no solamente abogados, sino todos los profesionales, periodistas, activistas por los derechos del niño, potenciar de que estas herramientas internacionales puedan reposar en criterios concretos. Lamentablemente no. En la experiencia boliviana, la experiencia del Estado plurinacional es de que, y creo que es a partir de ahí en varios estados, de que pese a toda esta normativa internacional, pese a estas herramientas, aún nos encontramos con fallos aberrantes de autoridades judiciales, aún nos encontramos con procesos en los que lamentablemente existe una discriminación negativa en contra de los progenitores, por ejemplo, por el simple hecho de tener un sesgo de género bastante arraigado a partir de toda esta evolución, esta construcción histórica de nueva tendencia de protección. Yo creo que genera una disfunción procesal al interior de las causas, también se genera una disminución del interés del superior al niño al interior de otros procesos. Todavía las autoridades judiciales y fiscales no tienen conocimiento de que la forma de interpretar este interés superior del niño debe permear todas las actividades de la administración de justicia y de las actividades administrativas, escolares, es decir, es algo que debe aplicarse de manera horizontal a toda la actividad que desarrolla el ser humano en su conjunto, porque de manera directa o indirectamente siempre está vinculado el efecto directo o diferido en contra de un menor, ¿no? Se alteran los derechos de los niños de manera directa o indirecta, en un proceso de guarda, en un proceso, por ejemplo, administrativo municipal, en la que se va a derrumbar una escuela, en el que se va cambiar un parque de diversión para menores por abrir una vía carretera, por decirle. Todas estas decisiones administrativas, judiciales y otras, de manera directa o indirecta, afectan este cuerpo normativo de protección de los derechos del niño. Y por eso todos los funcionarios deben especializarse en conocer precisamente los alcances de la Convención, las obligaciones del Estado, para ejercer bastante solvencia intelectual en la materia a tiempo de tomar decisiones administrativas y judiciales. No existe una protección oportuna, pero creo que ese es el reto y vamos a debatirlo bastante con usted, Héctor. Sí, dijiste un concepto muy importante que tiene que ver con la solvencia intelectual, ¿no? Que la podríamos también llamar de alguna forma sentido común, más allá de los conocimientos técnicos. También hablaste sobre la cantidad de normativa que hay y que no siempre es bien interpretada. ¿Vos podemos coincidir que más leyes no siempre son más justicia? Sí, efectivamente, vea, mire lo que usted, que es parte de un público culto, pero no especializado en materia jurídica, por sentido común y por un ejercicio racional a priori, a primer impacto, usted se hace una interrogante que le podría yo explicar que es el debate jurídico de hace mucho tiempo atrás y usted mire, con conocimiento culto, pero no especializado, llega a la misma conclusión. Muchas leyes no son justicia, ¿no? Es decir, la inflación legislativa que experimentan muchos países no es prenda de garantía de un Estado justo. Yo creo que las estadísticas de producción normativa de los Estados no reflejan la realidad de la justicia. La validez de la norma, es decir, de que una ley haya sido promulgada, esté vigente en un estado, no es prenda de garantía de que la administración de justicia esté en última instancia concediéndole eso, justicia a los menores de edad, protección de sus derechos y demás. La producción normativa de un estado en protección de los menores es un primer requisito previo que tendría que generar un espacio solvente para que el resto de las instituciones y demás ciudadanía pueda, sobre la base de este espacio solvente, desarrollar a plenitud y proteger los derechos de los menores. Pero lamentablemente este espacio solvente, que es la normativa interna de un Estado, no puede vencer esta barrera
que es afianzar el conocimiento, la obligatoriedad y el compromiso de la ciudadanía, de los funcionarios públicos y demás actores que intervienen en el desarrollo social, en este entramado social, para asegurar la protección de los menores de edad. Yo creo que esto, pero no es un fenómeno que afecta solamente a funcionarios públicos, sino afecta a la sociedad en su conjunto. Es decir, los funcionarios públicos sí tenemos una doble función, porque no solamente ejercemos representación del Estado en esta obligación doble. El Estado tiene que proteger tus derechos y tiene que dar condiciones para que los ejerzas de manera adecuada. Los funcionarios públicos somos responsables de ellos, pero no solamente los funcionarios, sino la ciudadanía, por ejemplo, en el trato que tiene en un centro educativo, en el trato que tiene en una plaza en la que están niños ahí desarrollando sus actividades, en centros educativos, en centros de acogida a los menores, en todas las instancias en las que ciudadanía que no ejerce función pública también despliega relacionamiento con menores de edad, tiene que tener un conocimiento claro y tiene que haber un compromiso que parte más de la emoción, de un compromiso emotivo de cada ciudadano para comprometerse con el interés superior del niño y protegerlos, ¿no? Lamentablemente existe maltrato infantil, existe desconocimiento de la norma y creo que no estamos generando un escenario que le permita a la ciudadanía comprometerse, emocionarse con proteger a los niños. Vea cómo, y yo termino esta parte con ello, vea cómo el generar emoción para el cumplimiento de la norma puede cambiar la visión de un Estado. Desde hace mucho tiempo atrás, el colonialismo ha generado de que exista en varios estados de Sudamérica una visión nueva que genera un criterio de igualdad entre diferentes sectores sociales. Esto ha permeado, por ejemplo, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos un nuevo concepto respecto a lo que es el carácter plural de las naciones, y esto se ha construido a través de la lucha social, a través de la reivindicación social de los sectores sociales y demás. Esto solamente es un ejemplo. Si nosotros generáramos igual un compromiso de protección de los derechos del niño, generaríamos igual una conciencia que emocionaría a la ciudadanía a comprometerse, a emocionarse con proteger los derechos del niño. Y a partir de ello no solamente generaríamos que funcionarios públicos tomen una nueva conciencia, sino también todos los actores educadores, comunicadores sociales, todas las profesiones generarían un compromiso fundamental respecto a los niños. Pero creo que parte por generar una nueva revolución histórica, ya no para reivindicación de derechos sociales, que fue lo que sucedió en las anteriores décadas, sino una reivindicación nueva que pasa por proteger los derechos de los niños que se han visto disminuidos desde hace mucho tiempo atrás. Hay una deuda histórica, yo creo que ahora con los niños. Esa deuda histórica tenemos de recuperarla y tenemos que hacerlo nuestro, y creo que estos espacios que usted promueve, Héctor, me parecen fundamentales para ello. Sí, te escuchaba atentamente, Luis, y estaba pensando, que lo he hablado con muchos invitados, siempre que se avanza sobre un derecho o una forma de proteger los derechos de las personas, se empieza por una causa justa. Todas las causas, cuando comienzan, tienden a ser causas justas, que después pueden degenerar, pero tienen que ver con la interpretación social, la interpretación jurídica y también con la comunicación que se hace a la sociedad. Cuando se empezó a hablar de proteger los derechos de las mujeres, y es real, hay violencia contra las mujeres, esto es algo que no está fuera de discusión, pero se avanzó de alguna forma poniendo un género o un sexo o una parte de la población sobre otra. ¿Ustedes creen ahí, cuando hacen estos estudios, que una desigualdad se arregla generando una nueva desigualdad? Porque pasamos de una mujer sometida a un hombre que prácticamente no tiene voz ni forma de defenderse ante la ley. Entonces, esa falta de equidad y de sentido común no hace que esto, en lugar de resolverse, el enfrentamiento sea aún más feroz todavía. Gracias por su pregunta, Héctor.
Yo creo, quiero aclarar un punto al respecto. Las opiniones que vierto, los criterios jurídicos que vierto, los hago desde la profesión de abogado, en sentido de abogado de la profesión libre, ¿no? Estos criterios no comprometen en ningún momento una visión que pueda tener el Estado respecto a las interrogantes que usted me plantea. Lo hago desde la perspectiva como profesional en derecho, que tiene una visión y un juicio crítico de lo que está sucediendo en este momento. Hecha esta necesaria aclaración, lo que usted menciona es algo muy importante. Lo que sucede es que, por ejemplo, quienes desarrollan este tipo de normativa, este tipo de desigualdad, consideran de que muchos años de colonización, por ejemplo, exigen de que ahora se invierta el rol social y pues ahora se alzaprime en un sometimiento nuevo de aquella persona que se encontraba o de aquel sector social que se encontraba colonizado, tiene que ahora pasar a alzaprimar su presencia en el entramado social de manera absoluta respecto a quienes consideraba colonizadores en alguna oportunidad. Esto en un criterio social amplio, ¿verdad? De lo que es la historia colonial de Sudamérica y demás, ¿no? Que es parte de la historia de nuestro Estado plurinacional. En el caso de la disminución de las igualdades de género, se ha tomado el mismo criterio, es decir, si existía un sometimiento a la mujer desde antiguo, que existía una disminución de las capacidades de las mujeres, Hemos perdido el desde audio. desde las sufragistas que no podían ni siquiera ejercer el voto y demás, ha habido un desarrollo audio. histórico de reivindicación de los derechos de la mujer. Pero, ¿cómo se enfrenta esta reivindicación? Los absolutos son errores de pensamiento. Si vamos a considerar nosotros que de un régimen absoluto de sometimiento a un género, para generar este equilibrio, debemos pasar a otro régimen absoluto de sometimiento del otro género, ahí creamos absolutamente, creamos una desigualdad manifiesta. Los absolutos son errores de pensamiento. Entonces yo creo de que los estudios yo precisamente estoy realizando un estudio, voy a publicar un libro de investigación al respecto. Este libro de investigación que lo estoy desarrollando tiene por finalidad precisamente demostrar ello, ¿verdad? Estos desequilibrios que han existido en el antecedente histórico y social de relacionamiento entre ambos géneros debe resolverse en esa fase misma preprocesal, y esto espero que me pueda entender un poco, preprocesal, debe resolverse estas diferencias en esta fase anterior a un proceso judicial, generando espacios a partir del Estado que hagan un equilibrio entre ambos géneros, disminuyan las desigualdades, de manera que cuando ambos géneros o ambas partes en conflicto entran en un proceso judicial, no pueden entrar en desigualdad de condiciones. En un proceso judicial no puedes generar un desequilibrio, porque cuando tú entras en un proceso de determinación de paternidad, en un proceso de violencia en contra de la mujer y demás, ambas personas, ambas partes en conflicto tienen que tener igualdad de oportunidades para plantear su verdad ante la autoridad judicial. Si tú generas un desequilibrio, si tú generas al interior del proceso judicial de administración de justicia, sea administrativo, sea judicial, sea familiar, sea de cualquier otra índole, generas un desequilibrio, un desbalance, estás transgrediendo uno de los criterios básicos de justicia, que es el criterio de igualdad al interior de una causa judicial. Entonces, evidentemente ha habido un periodo en el que ha existido un sometimiento de los géneros que ha generado un desequilibrio y una desigualdad. Pero esta desigualdad tiene que resolverse en esa fase social. Es decir, antes de ingresar a procesos de resolución, por ejemplo, de controversias de guarda, de tenencia, de asistencia familiar, de violencia y de otros, estos desequilibrios deben resolverse antes. Es decir, ya la sociedad tiene que construir una igualdad entre el hombre, entre ambos géneros, y que cuando ambos géneros ingresan a la fase ya judicial de resolver sus derechos, ahí tienen que ingresar en igualdad de condiciones, en igualdad de posibilidades de poder plantear la autoridad judicial. Donde existe el error y la transgresión, que yo, como le digo, lo estoy investigando y lo estoy publicando en un libro que van a hacer desde Bolivia con una propuesta nueva de reforma, porque tenemos que ir creciendo en la construcción de escenarios más justos, lo que hacemos es eso, ¿verdad? Este desequilibrio histórico que
ha existido, debe resolverse, pero debe resolverse en el relacionamiento social, en concederle a ambos géneros igualdad de oportunidades para que puedan plantear su conflicto. Pero cuando ingresamos a una resolución de un conflicto administrativo de guarda, todos deben ingresar con igualdad de condiciones, ambas partes, para que la autoridad judicial pueda ejercer una verdadera objetividad, concediéndole a ambas partes la posibilidad de probar, de presentar sus alegatos de manera adecuada. Yo pienso de que sería un avance ello, pero espero que este texto se someta a debate y que pueda generar una discusión respecto a ello. Es muy interesante lo que está diciendo Luis. El otro día hablaba con una de las especialistas en salud mental de América, que ella es misma Montpellier, que planteó algo parecido, no con respecto al derecho, sino con respecto al área de salud mental, que decía que las carreras de psicología no deberían estudiarse en las universidades de humanidades, sino que deberían estudiarse en las universidades de medicina. Y de alguna forma vos estás planteando algo, un cambio en el derecho. ¿Por qué? Porque todos evolucionamos y hoy nos encontramos frente a una nueva realidad. La justicia de familia no debería tener una instancia anterior que no sea dependiente solamente de la justicia, del juez, del secretario, que son los recursos de última ratio, sino un lugar donde las personas que se encuentran enfrentadas por enojos, por dolores, por abandonos, pudieran tratar de acercar posiciones sin llegar al conflicto de enfrentamiento en la justicia, donde normalmente lo que se hace es separar al niño de uno de los progenitores. Muy buena interrogante. Efectivamente, usted me hizo recuerdo a un planteamiento jurídico bastante profundo para que vea cómo los conocimientos de la experiencia común que vemos sufrir a familiares, vecinos, vemos que la sociedad reclama, que hay denuncias de desigualdad, de maltrato en estados judiciales y demás, nos permiten a los especialistas en derecho, por ejemplo, generar cuestionamientos sobre la base de la ciencia del derecho. Por ejemplo, hay una teoría que se maneja mucho en derecho penal que se llama la teoría del riesgo permitido. ¿Qué quiere decir la teoría del riesgo? De que cualquier acto de la vida humana comporta un riesgo en sí mismo. Por ejemplo, salir a conducir un vehículo comporta un riesgo. Una operación médica, una intervención quirúrgica también comporta un riesgo. El que usted salga a trabajar en lugares hacinados, hemos visto con la experiencia del COVID, comporta un riesgo. Todas las actividades humanas comportan un riesgo, tienen un riesgo, pero solamente es sancionable cuando un ciudadano incrementa el riesgo. Por ejemplo, un ciudadano puede salir a conducir si cuenta con su licencia de conducir, si se encuentra sobrio, si cumple las reglas de tránsito, puede salir a conducir pese a la existencia de riesgo. Si dentro de este riesgo permitido se genera un accidente, este ciudadano no es responsable porque obró dentro del riesgo permitido. Pero si este ciudadano incrementa la velocidad, transgrede las reglas de tránsito, no está sobrio, está en estado de ebriedad, aumenta el riesgo y cualquier daño que pueda producirse sí es su responsabilidad. Lo propio en las prácticas médicas, ¿no? Una intervención quirúrgica, un tratamiento de conductos dental comporta un riesgo. Si el médico trabaja dentro de este margen de riesgo, cualquier eventualidad que pueda suceder con el paciente no es su responsabilidad porque hay un riesgo permitido. Solamente es sancionable cuando este médico incumple protocolos, aumenta el riesgo de que a este paciente le pueda suceder algo, no cumple. Y yo preguntaba a muchos penalistas, incluso esto sería bueno para hacer un debate en la Argentina, ¿hay un riesgo en las relaciones de pareja? Sí. ¿Hay un riesgo permitido? Y cuando pregunto esto, y lo hago acá en mi país, porque precisamente es necesario avanzar en la ciencia del derecho, cuando uno ingresa en una relación de pareja, las posibilidades inmensas de relacionamiento, porque hay parejas que tienen un nivel de fragilidad emocional inferior o superior a otras, hay parejas que se llevan muy bien, pero tienen un carácter fuerte ambos, que pueden escucharse incluso palabras altisonantes, pero está dentro del riesgo que esta pareja permite y nunca ha presentado denuncias y se llevan medianamente bien, pero hay otras parejas que no, es decir, hay un riesgo en las relaciones de parejas si partimos de la teoría general de que toda actividad humana o todo relacionamiento humano comporta un riesgo, también hay un riesgo en las relaciones de pareja. Y tenemos que saber medir
hasta dónde este riesgo es permitido en la relación de pareja y a partir de qué momento este riesgo es incrementado y puede ser sancionable, de manera que disminuyamos el efecto nocivo en los menores de edad. Usted tiene razón. Cuando se ingresa en un conflicto en estados judiciales, el ser humano en el que menos se piensa es el menor de edad, es el niño, porque el conflicto es de ambos padres, pero tratando de resolver el conflicto en protección del sector vulnerable, que en este caso son las damas, se olvida radicalmente el efecto nocivo que esto es en los menores de edad. Entonces, yo pienso que sí, es necesario de que se potencie la administración de justicia. Creo que la profesión de la psicología, de la sociología, perdón, de trabajo social, incluso, que es una profesión que tiene mucho que ver en estos procesos de violencia, tiene que generar un repunte en la actualidad. Porque antes de ingresar en el conflicto judicial necesitamos un análisis profundo de estos riesgos mínimos que son las relaciones de pareja y cómo pueden resolverse esos conflictos ex ante el proceso judicial, de manera que los menores de edad no sufran un menoscabo severo y grosero. Generalmente cuando hay este tipo de conflictos, nosotros en materia jurídica analizamos cuál es el derecho que debe sobreponerse a otro derecho, cuál es el derecho más importante a proteger que permite optimizar los derechos en conflicto. Pero nunca nos ponemos a pensar en el derecho del menor. Generalmente pensamos en el derecho de la dama que habría sido agredida y los derechos del agresor que se ven disminuidos frente a una dama que requiere la protección del Estado. Pero en este intento de preservar el derecho de la dama, nos olvidamos radicalmente del derecho del menor. Y entonces el derecho del menor, por la condición de menor de edad, por la condición doble, menor de edad, vulnerable y demás, debería ser el derecho que tenga mayor peso específico en este conflicto de tres. Entonces, para que vea usted de que la capacidad técnica de abordar esto en la fase prejudicial no está desarrollada, creo que en ningún país. Debemos ensayar ello. Yo propuse cuando estaba en algunos debates con algunas autoridades públicas, propuse de que se haga, por ejemplo, un programa piloto. Un programa piloto. Por ejemplo, podría ser, me pongo, porque seguro su audiencia es bastante de Argentina, por ejemplo, puede ser en Buenos Aires o en Córdoba. Un programa piloto de ver cómo una fase prejudicial potenciada con psicólogos, con trabajadores social, que analicen perfectamente de manera puntual e individual cada caso de violencia, porque lamentablemente a veces también el trabajo de los psicólogos se ha vuelto mecánico, hacen un informe de una dama y el informe es el mismo para todas las damas y creo que eso es algo aberrante, entonces tiene que romperse eso, como dice las observaciones del Comité de Defensa de los Niños, el problema de los menores de edad tiene que ser individual, cada menor de edad no está en la misma situación que otro, entonces cada análisis de cada caso debe ser individual y tiene que tener premisas y conclusiones distintas en cada caso, y los psicólogos también deben abordar cada problema familiar igual, con premisas y conclusiones distintas en cada caso. Pero si logramos potenciar una fase prejudicial en la que se alzaprime el trabajo científico y técnico de psicólogos y trabajadores sociales, veríamos cómo puede disminuirse este ingreso a la fase judicial que ya rompe los esquemas más básicos de protección de los derechos del menor. Creo que es una solución saludable, creo que todos pensamos en ello, pero no los ponemos en práctica porque creo que la solución, un exceso de judicialización del conflicto humano es lo que ha generado este desbalance severo, Héctor. Yo lo pregunto porque evidentemente las soluciones no van a venir del Estado. Evidentemente hoy los estados ganan justamente promoviendo este enfrentamiento, porque de hecho este enfrentamiento está financiado por organismos internacionales que intentan controlar el crecimiento de la población y todo lo demás. Para no entrar en desarrollar ese tema, que es un tema que podría llevarnos horas, acá hemos hablado de cosas de recursos intelectuales, de sentido común, de leyes, y vamos entrando en esto, y yo tengo que hacer esta pregunta obligada. ¿Cómo personas con tanto conocimiento técnico, como son los jueces, porque llegar a ser un magistrado requiere de muchísimo conocimiento técnico, pueden abandonar la aplicación de la ley para empezar a hacer una aplicación ideológica sin acordarse del bien mayor que son nuestras generaciones futuras? ¿Por qué sucede eso? Sucede porque hay una ideologización de los centros de estudios,
¿Sucede porque hay una presión social o sucede porque se responde más a un mandato político que al sentido común y al bienestar de la sociedad? Sí, efectivamente, pareciera de que, a ver, si los ciudadanos en nuestro sentido común encontramos defectos en este sistema que trata de resolver conflictos, pero crea más conflictos que los que trata de resolver a veces, ¿cómo es posible que personas no solamente cultas, sino especializadas en la materia, no vean, no vean el conflicto que la ciudadanía común lo ve sobre la base de este, ¿no? Que es el sentido común? Bueno, lo que yo considero que son varios aspectos, pero creo que uno fundamental es una tradición histórica de conocimiento jurídico que todavía se encuentra raigambre en las autoridades judiciales, que es lo que en la ciencia del derecho conocemos como positivismo jurídico. Es decir, los jueces eran simple aplicadores de una ley, o sea, no podían ejercer juicio crítico de una ley. Y lamentablemente usted puede, y creo que tengo que decirlo públicamente, la mayor cantidad de profesionales en derecho, desde que se crean en las aulas universitarias, se crean sobre la base de esta aplicación mecánica, se convierten en técnicos del derecho, no científicos críticos del derecho, sino técnicos del derecho. Convierten el derecho en una técnica y no en un ejercicio científico. Entonces, ¿a qué me refiero con técnica? ¿Quiénes son los técnicos? Usted, para instalar un sistema eléctrico, lo único que hace es seguir una serie de pasos clave, un procedimiento específico, y logra el resultado final, que es instalar un sistema eléctrico. Técnica. En esta técnica usted no tiene juicio crítico de decir, no me gusta la luz, ¿por qué tiene que haber luz? ¿Por qué tendría que, mejor no hacemos esto, mejor hagamos otro, mejor es la luz solar? No. Entonces, cuando tú te conviertes la ciencia del derecho en una simple aplicación técnica, no ejerces un juicio crítico de los resultados de la ciencia del derecho. Y Es decir, las autoridades evitamos el judiciales, debate crítico. ¿Se empieza a evitar el debate crítico del derecho con eso? se anula totalmente, Se se anula. anula el debate crítico. Entonces, lo que recibimos es manuales de aplicación de la norma, y entonces lo que nace un manual de aplicación de la norma con perspectiva de género, por ejemplo, que ya hay en muchos países. Esta perspectiva de género le está demostrando a la autoridad judicial de que en algunos casos es efectiva, porque también hay mujeres que sufren violencia, Sí. hay feminicidio y demás, entonces es efectiva, pero le está mostrando también a la autoridad judicial que en otros casos no lo es, que en otros casos genera mayores conflictos que los que pretende resolver, pero como es una receta técnica que es entregada a la autoridad judicial procura no moverse de esta receta técnica, independientemente del resultado. El resultado ya no lo veo. Yo aplico, es como una fórmula matemática. Es 2 más 2 es 4. Si el 4 resultó mal porque está generando daño a un menor de edad, no es un problema mío. Yo aplico la receta porque la receta me viene impuesta y demás. Pero yo creo que sí se abriría esta visión crítica, debates jurídicos técnicos. Por eso la producción intelectual, este tipo de espacios que usted abre, Héctor, me parecen fundamentales. Yo también intento hacerlo desde las redes sociales, cuestionar a las autoridades judiciales. Yo siempre repito, como dice Friedrich Nietzsche, una verdad siempre quiere ser discutida, nunca idolatrada. Entonces, tenemos que discutir esto y para juntos encontrar alternativas suficientes, o por lo menos darle herramientas a la autoridad judicial para que pueda en determinado momento ejercer un juicio crítico y pueda disminuir el daño colateral, que es un daño a un menor de edad. Es decir, cuando hay situaciones evidentes, el caso del menor de la Argentina, que causó conmoción en Lucio todo, Dupuy. Exacto, El exacto, caso de que Lucio Dupuy. ha sido bastante doloroso para toda Sudamérica, creo que para el mundo entero, nos muestra que una falta de visión crítica lo que hace es generar la administración de justicia como un trabajo simplemente técnico. Y el trabajo técnico genera unas consecuencias que a veces son realmente alarmantes, y entonces lo que necesitamos es retomar, darle a la autoridad judicial insumos para que pueda retomar esta visión crítica y pueda diferenciar, pueda hacer un trabajo mucho más científico que técnico del derecho, pero esto necesariamente tiene que partir no solamente, a veces
perdone y me extiendo un poquito en esto, cuando se le pregunta a las autoridades judiciales en mi país, ¿cómo mejoramos la administración de justicia? Apelan a criterios, por ejemplo, más infraestructura, que no tenemos suficiente personal, que no hay presupuesto, que no hay una... Y si nos damos cuenta, el problema de la administración de justicia no pasa simplemente por cuestiones propias de la administración de justicia. La administración de justicia, el resultado final, es el resultado de una interacción de muchos elementos. Por ejemplo, la sociedad tiene que cooperar en la administración de justicia. Si la sociedad encuentra un nuevo criterio para abordar estos problemas, porque ahorita la sociedad, usted habla de violencia de género y generalmente la sociedad tiene una visión de que ya condenan a una persona sin generar duda en su participación y demás, ¿no? Entonces, la sociedad, por un lado. Por otro lado, el carácter científico de la autoridad judicial. Y por otro lado, también tiene que existir un control de la parte intelectiva de la autoridad judicial, es decir, darle herramientas, darle algunos matices al juez para que pueda advertir, en el caso de Lucio Dupuy, ¿verdad? De la Argentina. Sí, sí, sí. Si le hubieran dado algunas alertas rojas a la autoridad judicial, que ella pueda reconocer que es evidente para nosotros. Era evidente, el menor de edad tenía muchos aspectos que podían haber advertido, como se llama, banderas rojas para la autoridad judicial, para que pueda cambiar el curso causal de las cosas, pero hacer que identifiquen estas banderas rojas. Creo que ese es el reto intelectivo, académico ahora, que debe generarse en universidades y en quienes preparan a las autoridades judiciales. En la sociedad toda. En la sociedad toda, porque muchas de esas banderas, de esas alertas rojas, pudieron provenir del sistema educativo o del sistema de salud cuando veían lo que estaba sufriendo ese niño que terminó muerto. Nos queda muy poco tiempo, la verdad que se fue la entrevista, me quedó mucho para charlar, sos una persona muy rica en conceptos, por eso te había invitado, te había escuchado varias veces y me gustó. Siempre le pido al invitado, para cerrar la entrevista, que dé un mensaje a la sociedad, y cuando hablo de la sociedad, no hablo de la sociedad solamente argentina o boliviana, porque este pequeño programa que hacemos desde una ciudad que está en el interior de la Argentina, se ve en toda América gracias a la magia de las plataformas, incluso en Europa, en España, y tenemos algunos seguidores en otros países un poco raros. Y todas las sociedades necesitamos un mensaje. Si Luis Guillermo Chura Flores, este excelente académico, en 2 minutos tuviera que darle un mensaje a la sociedad, ¿qué le diría? Bueno, yo invitaría a la sociedad a retomar la visión crítica que necesita la sociedad para poder reconocer las amenazas actuales que están causando bastante daño a todo el entramado social. Lamentablemente, la sociedad actúa como un recolector de ideología, de planteamientos bastante fuertes, anarquistas, otros, de toda índole. Pero sí la sociedad tiene que marcarse un mínimo básico, debajo del cual ningún ciudadano, así pertenezca a cualquier clase política, a cualquier ideología, un mínimo en el cual todos debemos convenir, que es la protección a los niños, que es la protección a la vida, que es la protección a los sectores vulnerables. Sobre la base de este mínimo, que es la protección a los niños, debatamos, veamos alternativas y generemos un consenso que vaya modificando algunos aspectos y que nos permitan vislumbrar un sistema de justicia, un sistema educativo que sea más empático con una realidad bastante lacerante, que es el daño a los menores de edad. Si nosotros como sociedad no somos capaces de resaltar la importancia de proteger a los niños, mucho menos vamos a poderlo hacer con mujeres, mucho menos vamos a poderlo hacer con trabajadores, mucho menos vamos a poderlo hacer con personas en situación de desventaja. Lo mínimo, Schopenhauer decía, si no tienes conmiseración de los animales, no lo puedes tener de los seres humanos. Si no tenemos conmiseración de los niños, ¿cómo podemos tenerlo respecto al resto de los seres humanos? Creo que debemos plantearnos ello. Y creo que eso también va a generar un cambio de perspectiva. Yo soy bastante utópico, pero creo en el valor de la utopía. Si todos nos mantenemos en esta esperanza, con estos programas, con estos espacios,
podemos lograr. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Héctor. No, por favor, si no soñamos, ¿para qué estamos? Las utopías son utopías en tanto y en cuanto nadie las haga. Yo no recuerdo si era Einstein que decía, un loco con una idea es loco hasta que la idea triunfa. Así que no bajemos los brazos. Muchísimas gracias por haber estado. El doctor Luis Guillermo Chura Flores de Bolivia, una eminencia en el derecho. Gracias por haberme acompañado esta tarde.